El año pasado presentamos el estudio que se hizo en 2021 con unos datos sobrecogedores sobre la brecha de género, sobre edadismo, sobre la sobrecualificación de las mujeres que no obstante están infrarrepresentadas en la industria y uno de los objetivos que salió en el congreso que hicimos hace 2 años, empezamos con uno y lo haremos este año también en noviembre, porque no tenemos recursos para hacerlo anual, con lo cual lo hacemos bianual. Y una de las cosas, además del estudio, que era un objetivo a realizar, era hacer un test de autoevaluación para las empresas y las entidades para saber realmente en qué situación se encontraban en clave de género. Y eso es lo que vamos a presentar hoy, y os van a presentar Elena y Paula cómo ha sido la metodología, cuáles son los objetivos, porque hemos optado por hacer un tipo de preguntas y no otras. Es un test que se hace muy rápido, en 15 minutos. Hemos primado que la participación sea muy alta frente a la complejidad de hacer un test igual un poco más ambicioso, que lo haremos porque esto es empezar y nos llevará a donde nos tenga que llevar. Y nada, sin más, os dejo. Yo quería añadir una cosa, Carmen. Sí. Yo quiero dar la enhorabuena a la asociación, ¿vale? Y darle la enhorabuena a Carmen y a toda la junta directiva y a las 400 personas que están inscritas como... ¿Cuántas son, Marcela? Después de la pandemia hemos bajado un poquito, 360. Está fenomenal, 360 en una asociación. Y decir que la experiencia que estamos viviendo dentro de MIM es muy, 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 muy milagrosa. Es como una especie de comunión que existe entre las mujeres que están trabajando ahí, que realmente se están consiguiendo muchísimas cosas en un periodo de tiempo de una asociación de una vida muy corta. Y eso al final es que se filtra la personalidad y las características de algunas de las mujeres que están llevando esto, ¿no? Pues estáis todas, o sea, Violeta, Marcela, es que tenemos que nombrar a todas, a Celia, que estaba, Marisa, Nuria, o sea, todas las que han estado aquí, realmente yo estoy súper orgullosa de pertenecer a mí y de tener tanto talento alrededor y esa capacidad de aunar voluntades, de aunar sacrificios, el trabajo en común, y que esto no es casualidad, o sea, que se consigan estos hitos que se van consiguiendo cada año, un hito, un informe, un segundo informe, la herramienta, cada año se consiguen cosas. No se hacen las cosas perfectas, pero creo que es brutal. Ahora vais a empezar a trabajar con Latinoamérica. O sea, realmente el ámbito de expansión de MIM y la onda expansiva, ¿no?, que está creando vamos, yo creo que es súper potente y creo que no es una autocomplacencia de la propia asociación. Y luego hay una cosa que me ha pasado a mí esta mañana, que yo estaba en una reunión esta mañana donde ha habido una persona que me ha dicho que su razonamiento era un razonamiento que, bueno, que cuando dice una cosa lo dice con lógica, que no es que tenga el periodo. Entonces, esto me lo han dicho a mí esta mañana. Wow. Entonces, quiero decir, esta ha sido esta mañana a mí que me he quedado absolutamente a cuadros. He dicho en ese momento, yo termino la conversación, o sea, yo ya no tengo nada que decir, me levanto y me voy. Y entonces he roto una negociación por eso, que se sepa, es una burrada. Entonces, quiero decir que... No. Sí, pero quiero decir, es muy bestia, o sea, ese tema del lenguaje es que es muy bestia. Entonces son cosas que este test de autoevaluación, no, la gente no lo percibe. Hay mucha gente que es todavía insensible a ese lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues que enhorabuena. Bueno, gracias. Yo también te doy las gracias por acogernos siempre aquí y por el espléndido trabajo que se hace desde la Fundación. Tenía que decir, lo iba a decir, pero... Y os invito a todos, no voy a dar detalles, pero sí os invito a que os guardéis el 18 y el 19 de septiembre en Barcelona, donde haremos un foro iberoamericano de la industria de la música que se va a llamar Inspiraciones, porque nosotros somos inspiración para la industria musical y las mujeres de Latinoamérica, cosa que nos enorgullece, pero para nosotros ellas también son inspiración porque ellas lo tienen muy difícil y ponen el cuerpo en la calle, y creo que aquí a veces habría que poner más el cuerpo en la calle para llegar un poco más lejos, no solo cuando hay
celebraciones deportivas, sino cuando nos quitan los derechos que tanto nos ha costado conseguir. Y ahora sí, nos van a explicar con detalle cómo funciona el test. Vale. Bueno, pues enlazando un poco también con lo que ha comentado Patricia, lo que comenta Carmen, una de las cosas más positivas que tienen las asociaciones feministas como MIM es el hecho de que se escuchan las personas que participan de la asociación y también escuchan a todas aquellas opiniones, ¿no?, que surgen alrededor de cuestiones feministas. Entonces, la asociación MIM se crea en 2016 y en 2021 se celebra el primer Congreso de Mujeres de la Industria de la Música, el 12 y el 13 de noviembre, en el espacio de la Serrería Belga de Madrid. Como decimos, ¿no?, la importancia de reflexionar y de llegar a acuerdos comunes se pone de relevancia en este momento porque se crean unas mesas de trabajo donde distintas profesionales del sector comentan y debaten acerca de qué tipo de mejoras se pueden implementar dentro de la industria de la música o qué cuestiones se han de tratar dentro de esta industria. Entonces, tras una jornada de trabajo, de compartir, pues eso, realidades e incluso ideas de cómo mejorar esta situación, se llega a un resultado común, que es la creación de una herramienta de autoevaluación, de autodiagnóstico, que permita a todo el sector de la industria de la música autoevaluarse, es decir, ver en qué cosas se está fallando, qué cosas hay que mejorar, qué cuestiones se han de hacer o qué preguntas se han de hacer ciertas empresas del sector de la música. Entonces, en base a una recopilación de un montón de preguntas, se empieza a trabajar en este test de autoevaluación para el cual se pide una subvención, porque a la asociación MIM es una asociación sin ánimo de lucro, y en menos de un año, que creo que es algo que de lo que hay que enorgullecerse, que en menos de un año se ha puesto esta herramienta en funcionamiento y se ha sacado bueno, pues está ya disponible en la página web y se puede utilizar. Para la realización del test de autoevaluación no solo hemos bebido de todas las preguntas y todas las cuestiones que se pusieron de manifiesto en el Congreso, sino que también hemos mirado un poco pues a todo lo que está sucediendo en el sector cultural, a todo el trabajo que también están haciendo otras asociaciones dentro del sector cultural y asociaciones que tienen también muchos años de experiencia en esto. Entonces, nos sirvió también de inspiración ver que asociaciones como MAB, Mujeres en las Artes Visuales, habían impulsado una herramienta para evaluar o para cuestionar o para reflexionar también de cómo está la situación de las mujeres dentro de las artes visuales. Y también ver la realidad, ¿no? Como una herramienta de estas características, una autoevaluación de estas características es un poco como una gasolina que mueve un motor que llega a unas instituciones y que plantea cambios. Por eso no podemos, también no, o sea, no se puede avanzar solas en esto, es algo que también yo creo que aprendemos todo el rato cuando trabajamos con asociaciones, que se necesita, pues, colaborar. Entonces hemos colaborado con el despacho Aveiras para la realización de este test, con Paula y con Marta también, que nos han también como conducido un poco para poder llegar a lo que queríamos plantear y de lo que habíamos estado trabajando durante el Congreso. Entonces, si quieres, Paula, nos puedes contar un poco acerca de la metodología que hemos seguido para hacer el test. Bueno, como sabéis y bueno, como comentaba Elena, gracias. Bueno, pues parte de, desde MIM acudieron al Departamento de Sostenibilidad y Cambio Climático de Gaveiras y Asociados. Nosotros llevábamos un tiempo ya, Marta, mi compañera, y yo llevábamos un tiempo trabajando en la integración de los criterios sostenibles en las industrias culturales y creativas, no solamente desde un punto de vista ambiental, que es el que tradicionalmente viene siendo más habitual integrarlo, sino también y especialmente desde un punto de vista social, ¿no? Y de género, por supuesto. Entonces, bueno, cuando hablamos con MIM y cuando vimos que estaba este proyecto, evidentemente nos pareció increíble y se acogió y lo quisimos integrar también y bueno, aportar todo y más de lo que pudiésemos dar, ¿no?
Por ello, bueno, creamos una metodología de trabajo basada en de estos 6 pasos que podéis ver, en el cual, bueno, pues no solamente con socias, pero también con otras entidades, intentamos trabajar en la configuración de un grupo de trabajo en el que poder integrar las diferentes visiones y necesidades que deberían integrarse en este proyecto y en esta herramienta, en este test de autoevaluación. Evidentemente, como decía Elena, pues hicimos una búsqueda de la situación, información y fuentes diferentes que nos pudiesen ayudar y alimentar. La Ley de Igualdad de Género de 2007, la propia Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Era fundamental que estuviesen integrados a las cuestiones relacionadas o que pudiésemos relacionar al test, ¿no? En base a la creación del grupo de trabajo y a la búsqueda y recopilación de información relevante, establecimos una serie de reuniones periódicas donde fuimos incorporando y creando en común realmente el contenido de la herramienta, revalidando y discutiéndola un poco. Y de ahí surgió la batería, la propuesta de 41 preguntas, si no me equivoco, que conforman lo que es el test de autoevaluación para para la industria de la música en España, ¿no? Esto fue acompañado de un proceso de digitalización que no habría sido posible sin Leo, que es un señor majísimo que nos ha ayudado a incorporar en la propia web de MIM este test de autoevaluación, un recurso súper útil y que dinamiza, yo creo, mucho la forma de acceder al mismo, porque a diferencia de otras herramientas, tienes un acceso gratuito, no es necesario ningún tipo de registro, ni hay ningún obstáculo. Yo creo, al menos entendemos que no está obstaculizada para nada la forma de acceder a la misma y es bastante acogedora y agradable. Y luego ya por último empezamos con el proceso, dado como ha dicho Elena, ya está publicada, ya es pública, se puede acceder a ella, y estamos en este proceso de presentación, difusión y comunicación de la herramienta de la autoevaluación del test, que ya pasó por la presentación interna entre las socias en Bilbao en Vive en su momento, ha estado en Monkey, ha estado también en Trobam, si no me equivoco, y vamos a ver ahora también la comunicación y la transmisión con las administraciones públicas, cómo esto se puede, y con la academia, cómo se puede ir integrando y cómo la gente puede se puede hacer más eco de la misma, ¿no? Bueno, entrando un poco ya más en materia, esta parte que es como más la parte más técnica, por así decirlo, en qué consiste, ¿no? ¿Qué contiene este test de autoevaluación? En una primera instancia encontramos una sencilla guía de uso en la que, bueno, te resume, por así decirlo, el proceso de importancia de integrar el género en las industrias culturales, en particular y en la música, y está acompañada de 9 pequeñas recomendaciones o asesoramiento de cómo realizar ese test. Te dice el número de preguntas que tiene, un tiempo estimado para poder cumplimentar el mismo, a dónde tienes que recurrir en caso de que te encuentres con algún problema o alguna observación que quieras compartir con el equipo, que siempre evidentemente van a estar presentes y van a estar dispuestas a acoger cualquier tipo de pues, comentario que crean que puedan generar cualquier tipo de valor añadido a la herramienta, ¿no? Las 5 primeras son más de presentación de la entidad. En este primer momento, si vosotras o vosotros queréis incluso ir rellenando en el proceso en el que lo presentamos, os invitamos. Damos la posibilidad de rellenar este informe de manera anónima o de manera personalizada, dando a saber cuál es la entidad. Esto generó mucho debate interno, pero creo que llegamos a la misma conclusión entre todas, de que es verdad que es importante conocer quién está reportando, pero más importante es animar a la gente a que rellene ese test, ¿vale? Por ello decidimos que por el momento no tuviese que ser personalizado, que no tuviésemos que conocer quién reporta. No obstante, si quien quiera poner quién es y a qué entidad responde, encantadas y mejor. Entonces, una vez rellenamos una vez leemos cómo realizar el test y rellenamos estos espacios, pasamos ya a lo que sería el cuestionario en sí, ¿vale? Que está integrado por 5 bloques diferentes. 5 bloques que tiene desde información más relativa a la entidad, pasando a información relativa a empleo, y todo con la perspectiva de género, y más adelante otras en las que entrará Elena relativas a artistas y públicos. Como veréis, hemos intentado dar la mayor transversalidad y acoger toda la cadena de valor que integra lo que son las entidades que componen la industria de la música. En este primer caso, como veis, se hacen preguntas relativas a la propia entidad, ¿no? Pues qué tipo de empresa musical es, si es un espacio de música en vivo, si es una asociación, si es un festival, si es una etiquetera, ¿no?
sobre la titularidad propia, si es pública, si es privada, si... también te preguntas sobre empleados, sobre el territorio donde se desarrolla, son preguntas de campo abierto, más para situar, por así decirlo, a la hora de analizar qué es la entidad, pero ya es a partir de la pregunta 5 donde empiezan a preguntar más, a integrarse la perspectiva de género en el cuestionario, ¿no? Hablan de si tienes un plan o una estrategia en materia de género en tu entidad, si tienes una persona a la que referirte de manera interna en caso de que exista algún problema o hayas identificado algo que quieras notificar a la entidad en materia de género. Si estableces una medición, cuánta gente tienes entre tus empleados, ¿no? Quisimos integrar también aquí no solamente información sobre empleo genérica, que es más habitual encontrar como número o, bueno, más bien porcentaje de mujeres en plantilla o incluso porcentaje de mujeres en el equipo directivo, que suele ser más un problema que conocemos en la industria de la música, que al final sois 70% de mujeres en plantilla, pero no hay una mujer en los puestos directivos. Entonces, de esta manera es una buena forma de identificarlo. Si estás implementando medidas para fomentar el liderazgo femenino en equipos, cuestiones que intentábamos no quedarnos tanto en la superficie porque estábamos acostumbradas a ver a lo mejor en otros foros o en otros espacios de si hay 50% de mujeres en tu plantilla, bueno, es posible que sí, es posible que haya entidades dentro de la industria de la música que la tenga. El problema suele venir más arriba, ¿no? O también está más arriba. Quisimos incorporar cuestiones relacionadas con la conciliación porque incluso en el foro salió a relucir muchísimo la problemática que hay del estancamiento de las mujeres, que hay muy pocas mujeres a cierta edad que se sigan dedicando a la música. Por ello quisimos poner un poquito de foco en ello, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y ahora, si os parece bien, salto a Elena para que hable de las cuestiones más de arte, más de programación y más de público, ¿no? Bueno, pues el sector de la música es muy diverso. También es algo que hemos visto cuando estábamos haciendo la herramienta desde el momento en el que qué tipo de empresa, ¿no? O qué tipo de organismo realiza el test, porque bueno, hay organismos que no pueden programar o no pueden contratar, pero hay otros que sí. Entonces también nos parecía como súper interesante abrir esta rama, ¿no? Esta patita a la contratación, a los públicos, a la perspectiva de género. Mucho antes de que un festival se está realizando, por ejemplo, o desde mucho antes que se realiza una programación, ¿no? Entonces, dentro de la información sobre la programación y contratación artística, en lo que nos hemos querido enfocar es si se contrata o no con perspectiva de género, también si hay una perspectiva inclusiva frente a la comunidad LGTB, y si hay una contratación con una perspectiva inclusiva con personas racializadas. ¿Por qué? Porque también queremos expandir, por así decir, o beber de corrientes feministas que vemos que están todo el rato pues sufriendo realidades que de las que no se habla tanto a lo mejor. Entonces también nos parece importante poner el foco en esto. Y frente a los públicos, pues igual, cada vez estamos viendo que hay situaciones más desagradables en algunos eventos que se celebran con público, y nos parecía importante saber si estas empresas que realizan el test, digo empresas, pero no tienen por qué ser empresas, pueden ser organismos, pueden ser promotoras, pueden ser asociaciones, incluso con capacidad de programar y de realizar eventos con público. Pues eso, de cómo se cuantifica el público, si hay puntos violetas en los eventos en los que hay público, si hay puntos arcoíris en los eventos que se realizan con público, si se cuenta con un protocolo de prevención de acoso machista o de agresiones machistas, también si se cuenta con campañas de concienciación, ¿no? Porque muchas veces vemos también que hay empresas del sector de la música que ponen muchísimo esfuerzo en los días del evento, pero hay un trabajo previo que también hay que hacer para concienciar al público. Creo que este test también nos baja un poco de las utopías, ¿no? Y nos baja a un plano más realista de lo que está pasando. Y bueno, es importante pues eso, que haya otras perspectivas que también se integren con la perspectiva de género. La perspectiva de género cada vez es más plural, más abierta, entonces también queríamos integrar pues estas realidades.
También una cosa que me parece muy interesante en la que hemos puesto el foco en el test es el hecho que además es una realidad del sector de la música. Muchas veces cuando una empresa realiza su festival, realiza una contratación externa de servicios. Entonces también hemos querido saber cómo está el sector de la música enfrentándose a eso, si la perspectiva de género también se aplica cuando se hace una contratación externa. Vemos cuerpos de seguridad en eventos que pues, son todo hombres, camareras que son todo mujeres en algunos eventos, entonces también ver cómo se aplica la perspectiva de género desde un punto de vista de externalización de servicios, que también pues eso se relaciona directamente con el público y con, pues eso, con no con la contratación artística, sino con la contratación en general de personal, sí, de plantilla. Sí, sí. Y ya por último, que creo que puede ser uno de los componentes, no sé si estrella, porque queda un poco así como de... Estrella. Pero relevantes de este proceso, que son las recomendaciones, ¿vale? Queríamos que el simple proceso o el hecho de cumplimentar este test, esta autoevaluación, tuviese una especie de carácter pedagógico para la persona o la entidad que lo rellenase, ¿no? Que en el proceso, a pesar de que no lo hemos mencionado anteriormente, pero que no vas a tener una puntuación, no vas a ser mejor o peor, simplemente es un reflejo de tu estado de la situación en materia de perspectiva de género de tu entidad. No estamos para criminalizar ni para fiscalizar a nadie, no, aún, pero para castigar. Pero es verdad que lo interesante es que en el proceso por el cual tú te estás autoevaluando, vas identificando espacios, recovecos, en los que puedes implementar de una manera bastante autónoma y sé que suponga ningún coste para la entidad, criterios en materia de género que se pueden implementar fácilmente en tu día a día y en tu empresa. Por ello, creamos esta figura que, bueno, lo llamamos así como Pepito Grillo, no sé cómo decirlo, pero son una serie de recomendaciones que acompañan a cada una de las preguntas que contestas como nosotras pensamos que son mal. Quiero decir, en el momento en el que tú respondes una pregunta erróneamente, por así decirlo, porque la errónea es contrastas con perspectiva de género, no, pues eso está mal. Acompañamos eso de una recomendación. Cada pregunta tiene una recomendación particularizada, en la cual no solamente decimos que está mal lo que haces, sino que en ocasiones incluso brindamos herramientas para que puedas poner solución a esa dificultad que tú encuentras en incorporar esa perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, preguntamos si tienes un plan de igualdad en tu entidad. En caso de que digas que no, existe una redirección al Ministerio de Igualdad, a la herramienta por la cual tú puedes crear y te facilita la forma de crear un plan de igualdad para tu entidad. Como decía Carmen antes, por ejemplo, dices que no contratas o no contratas a profesionales en la industria de la música mujeres porque no encuentras a la mitad de la población mundial. Bueno, no te preocupes porque MIM tiene un repositorio de mujeres profesionales en la industria de la música al que puedes acudir fácilmente y así contratar a mujeres del ámbito que te apetezca. Lo mismo con artistas, ¿no? Entonces, bueno, creemos que uno de los componentes diferenciadores de esta autoevaluación que te puede dar, de esta herramienta que se ha desarrollado, está en eso, en este espejo que te hace ver cómo eres y en este margen de solventar lo mal que haces en torno a estas recomendaciones que sencillamente puedes cambiar en un momento en tu organización de manera muy sencilla y que si encuentras dificultades también, que siempre que sepas que hay una persona en referencia a la que puedes acudir dentro de la asociación para transmitir o las dificultades o incluso los espacios de mejora que pueda haber dentro de la herramienta. Por ello, os pedimos a todas y a todos los que estéis aquí que si tenéis una entidad musical o estáis en la industria de la música, que trabajéis en ella, que os metáis, que no tiene por qué. No os va a llevar más de 15 minutos realmente. Recomendamos siempre que lo haga la persona responsable de género de la entidad. Sabemos que no siempre hay un responsable de género en las entidades, ya no solo musicales, sino en general. Pero lo ideal es que sea entonces una persona con suficiente conocimiento en la materia de producción de la entidad para que lo pueda rellenar. Ahora, el último recurso que se me olvidaba. Existen dos posibilidades de cumplimentar este test. Está evidentemente la versión digital, que es la forma ideal de responder, porque es que además genera, como decíais antes, unos datos que para la propia asociación son súper valiosos, nunca jamás se van a utilizar de manera individualizada, sino agregada.
pero eso a nivel sector, a nivel tejido, tiene una utilidad tremenda porque además no solamente sirve para contrastar los futuros informes de género que desarrolla MIM todos los años, sino para identificar a lo mejor espacios de mejora dentro de la industria sobre las que hacer mayor incidencia política, que a lo mejor en otros casos no se han identificado o vemos que hay que poner más o menos foco en ello. Y por otra parte, también para facilitar, de alguna manera, cumplimentar el mismo, existe la posibilidad de descargártelo y hacerlo de manera analógica en tu casa, imprimiéndolo y poniendo las X donde creas conveniente. También ahí están las propias recomendaciones. Así que bueno, esperamos que sea de utilidad, que se utiliza y que por favor lo rellenéis y lo difundáis entre vuestras compañeras y compañeros de la industria, porque creo que merece la pena. Ahora, queríamos dar paso a una serie de preguntas, bueno, una vez explicado todo y abiertos a cualquier duda que necesitéis que solventemos, pero queríamos abrir un poco la sesión a través de una serie de planteamientos de futuro que queríamos dejar sobre la mesa, ¿no, Elena? Sí. Bueno, una vez que está el test puesto en marcha, ¿cuáles son los siguientes pasos o las siguientes situaciones a las que se enfrenta el test? Bueno, pues una de ellas obviamente es la comunicación y la difusión. Hemos hecho una campaña de difusión del test. Vamos a empezar a hacer también campañas más específicas con personas y profesionales del sector. Vamos a intentar establecer reuniones para explicar cómo funciona, ya no cómo funciona, sino pues presentar la herramienta un poco más de tú a tú, que a veces las redes se quedan un poco así como en un plano más superficial y queremos incidir un poco más profundamente en ello. También hemos visto que nuestro test de autoevaluación convive con otras herramientas que se están también lanzando desde el Ministerio de Igualdad. Entonces, bueno, creemos que es súper importante también poner un foco en este trabajo que se está haciendo desde las propias instituciones, ¿no? Y desde el propio Ministerio. Para nosotras todo lo que sea cuestión de medir cómo se está trabajando la perspectiva de género creemos que es súper positivo. Sí que es verdad que viendo la herramienta del Ministerio hay cosas que creemos que en MIM se trabajan más específicamente porque está más dirigido al sector musical como tal. Entonces, bueno, la realidad es que el sector musical hay una parte que es muy grande y que es privada y en lo que a lo mejor las instituciones pues no inciden tanto y es importante pues que ambas herramientas convivan y que si se pueden se realicen las dos. Y como ha comentado antes Paula, hay un buzón de sugerencias en el que nosotras estamos dispuestas a revisar, a hablar, pues eso, a seguir trabajando en esta herramienta y en cómo poder seguir implantándola, ¿no? Y hacer crecer esta primera parte. Y luego, por otra parte, como ha comentado Paula también, la creación de datos agregados, que esto yo creo que nos va a servir a la asociación y también ya no solo a la asociación, sino a las propias socias el poder, poder comunicar cómo está el sector o en qué cosas se puede mejorar y a lo mejor no sé qué tipo de preguntas, si siempre tenemos las mismas respuestas, ¿no? O sea, ver un poco, hacer una comparativa, yo creo que es súper positivo también para el sector. Y por último, una cosa que creo que es que yo creo que marca la diferencia de este test y en lo que se ha trabajado y se ha tenido también una perspectiva bastante amplia es en el hecho de traducirlo. Está traducido al catalán, está traducido al euskera, está traducido al galego, está traducido al inglés y las recomendaciones igual están igual que las recomendaciones en lo que es en el texto en castellano te guía te lleva a ciertas guías, ciertas recomendaciones que están en ese idioma. Trabajaremos también en la traducción al inglés, por ejemplo, pues que lleve a planes de la Unión Europea o que lleve a planes de la UNESCO que están en inglés para que esta herramienta no solo se quede en un sector nacional, sino que se pueda replicar en otros sitios y que haya empresas que a lo mejor no están en España, pero tienen un interés en este trabajo que se ha hecho, que lo puedan difundir y que lo puedan divulgar en otros países y también incluso en el propio sector. O sea, vemos que al final vivimos en un país que tenemos gobiernos autonómicos que funcionan distinto, que aplican planes de igualdad de manera distinta y eso es una realidad que también queríamos reflejar en el test, que cada uno tiene su forma de producir o de trabajar en el sector que difiere de otras comunidades y es importante también tener en cuenta esta situación.
temas, encantadas también de estar aquí presentándolo. Queremos también escucharos si tenéis alguna duda, alguna pregunta.